nuevamente estamos con ustedes con nuestra serie de estudios ministrando al pueblo sobre el sacerdocio cristiano. Vamos a estar hablando en esta hora sobre lo que es ejercitándose en la administración del cuerpo, nuestra lección 8. Bueno, el crecimiento de cada miembro del cuerpo necesita varios factores indispensables para madurar y multiplicarse. Y son estos factores, por ejemplo, una familia amorosa, que es la iglesia, un compañerismo estrecho, que es la comunión, la coinonía, sentir que es parte de una familia el creyente, contacto continuo y compartiendo con la familia de Dios continuamente. Se requiere tener un deseo fuerte para participar con otros creyentes. El crecimiento necesita de la comunión con Cristo y con los miembros del cuerpo de Cristo. Para poder desarrollarse en el carácter de Cristo y servir a los demás con eficacia, es muy importante que nosotros tengamos esa relación, no solamente con la gente que es el cuerpo de Cristo, los creyentes, sino también una relación estrecha con Cristo. Vamos a estar hablando entonces acerca de lo que es ejercitándose en la administración del cuerpo. Vamos a ver el Espíritu Santo operando en el cuerpo a través de su fruto y sus dones. Bien, el desarrollo de carácter en cada creyente es muy importante y es a través de las cualidades o atributos de su fruto, del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son atributos del fruto del Espíritu y tiene que ver en relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que fortalecerse. Dan como resultado en una relación con Dios frutos que son del Espíritu. Este fruto es del Espíritu. Dice aquí la Biblia en Juan 15:13, dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El primer fruto que encontramos aquí en Gálatas 5, 22, 23 es el fruto del amor. Y esto es en relación de nosotros con Dios, el amor. Amor es aquel que mora en Dios y Dios es amor. Y ese es el amor que Jesús demostró en su vida, ese amor. Este amor demuestra el amor hacia los demás. En 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Así es que este es el amor que Él puso en su vida. Este amor fue manifiesto en la vida de Cristo y en nuestra relación con Dios. Este amor también se nos comparte y podemos nosotros manifestar este mismo fruto del Espíritu, el amor. Otro fruto que viene ahí, que es el gozo. Estos frutos son en nuestra relación con Dios. Amor, gozo, y este gozo Cristo nos habló y Él dice que nos da ese gozo. En Juan 17:13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué clase de gozo es este del que nos está hablando aquí la Escritura? Es un gozo que está basado en propósito, en amor, entrega y sacrificio. La carta a los Hebreos nos da más luz con la persona que amamos. Es el gozo de estar con esa persona en momentos difíciles, sin importar las pruebas. Su gozo es por sobre todas las cosas. Solo hay que poner nuestros ojos en Jesús, que es el único, el autor y consumador de la fe. El siguiente fruto, que es en base a nuestra relación con Dios, es la paz. Cristo nos da su paz porque Él pagó por ella. En Isaías 53:5 dice que el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, ¿cómo puedo yo conservar esa paz? Bueno, tengo que perseverar en mi pensamiento,
tengo que en oración, tengo que estar perseverando y en acción de gracias. Así es que estos son los frutos en relación con Dios. Esos frutos se manifiestan en nuestras vidas en base a nuestra relación con Él. La siguiente lista de frutos tienen que ver en nuestra relación con los demás. Y el primero de ellos es la paciencia o longanimidad. Frecuentemente en nuestra relación con los demás nos impacientamos, por lo que es importante no crear ninguna diferencia con nadie. Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo. Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Eso tiene que ver entonces con la paciencia. Cuando nos exasperamos, cuando chocamos, friccionamos con los demás, bueno, pues tiene que ver aquí con el fruto, ¿verdad?, de la paciencia. Seguimos. El siguiente fruto en nuestra relación con los demás es la benignidad o la gentileza. Esta actitud o atributo que es fruto del Espíritu es muy importante. Es el trato con los demás para que podamos tener un trato de gentileza y aceptación, aún sin estar de acuerdo con los demás. Necesitamos ser gentiles. Jesucristo nos da un ejemplo muy hermoso cuando se juzgaba a aquella mujer que encontraron en adulterio. Está en Juan 8:11, dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, hay gentileza, ¿verdad? No estaba de acuerdo el Señor con sus acciones, pero la trató, ¿verdad?, sin discriminación, la trató sin hacer preferencias personales, no importaba cuál fuera la situación, ¿verdad? Yo creo que la benignidad o gentileza tiene que ver con el trato que damos a los demás, sin importar si están de acuerdo con nosotros o no, ¿verdad? Es parte de ese fruto que se desarrolla en relación con los demás. El siguiente fruto es la bondad. Y esa bondad solamente por medio de Cristo podemos ser hechos buenos. Entonces ese comportamiento debe ser visto en nosotros hacia todos. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Entonces son atributos que se desarrollan en base a nuestra relación con los demás. Atributos que son fruto del Espíritu y se desarrollan en relación con nosotros mismos. Los primeros fue en relación con Dios, nuestra relación con Dios. Los segundos en nuestra relación con los demás. El tercer grupo es en relación con nosotros mismos. En Hebreos 11:6 se nos habla de la fe. Y el primer atributo o fruto del Espíritu que nosotros tiene que ver con nosotros mismos, nuestro desarrollo propio, es la fe. Esa fe es una cualidad y es demostrada en nuestras vidas principalmente por nuestra obediencia a la voluntad del Padre. Una persona obediente es una persona confiable. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe es un fruto que tenemos que desarrollar y tiene que ver con nosotros mismos. Segunda de Corintios 8:7 dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Así es que esta fe se da abundando en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor para con nosotros, y que esta gracia esté siempre, ¿verdad?, en abunde en nosotros. El tercer fruto que tiene que ver en la relación con nosotros mismos es la mansedumbre. Es la actitud o atributo, fruto del Espíritu, que se sujeta con disposición voluntaria, sin arrogancia, cediendo aún los derechos propios según la situación lo requiere. Este fruto es muy hermoso porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Cuando nuestros derechos son puestos, ¿verdad?, a prueba, los cedemos, los podemos dejar a un lado. La mansedumbre es un poder, ser mansos es poder bajo un control. Así es que Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su buena conducta con sus obras, con sabia mansedumbre. La templanza es el tercero de ellos. Es el atributo que canaliza el control de uno mismo, es la moderación. Es poner bajo control nuestras pasiones y nuestros deseos. Es el dominio
propio. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Continuamos en lo que es ejercitándose en la administración del cuerpo. Hemos visto primeramente al Espíritu Santo operando en el cuerpo de Cristo a través de su fruto y sus dones. Ahora estaremos hablando de 3 áreas de servicio de apoyo práctico. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene poder y estructura, esto es muy importante, poder y estructura, y su fuerza se desarrolla en la unidad de todos los creyentes. Esta unidad viene de dentro y es una gracia o un don espiritual. Se manifiesta en la unidad del Espíritu porque es la esencia del cuerpo. Esta esencia es uniformidad. Todos los miembros del cuerpo somos diferentes y así nos edificamos en armonía, siendo diferentes porque somos miembros los unos de los otros. Esto es muy importante. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que son 3 áreas de las que estaremos hablando, en las que cada uno de nosotros necesitamos participar en esa comunión, ¿verdad? En la administración unos a otros y aún en la administración al mundo son aplicables. La primera de ellas es un apoyo práctico emocional. Esto es solo mediante la coinonía. La coinonía es compartir una vida juntos en torno a un propósito común, como es la expresión de Cristo a través de los miembros de su cuerpo. Es compartir una vida, la coinonía, y es suplir un apoyo en las necesidades básicas emocionales del ser humano, que es el afecto, el amor y la autoridad, que está relacionada con la verdad. Estas necesidades se ministraban en las reuniones de hogar en la iglesia primitiva y lo hacían como una familia. Y se daba dirección, se daba corrección en esas reuniones, se daba protección, se hacía una provisión, todo dentro de un ambiente cálido, familiar, de los hermanos con los que les tocaba convivir. Bueno, en esas reuniones se sanaban las heridas, se les ayudaba cuando tenían algún rechazo y fracaso, se les ministraba acerca del perdón, se les daba apoyo emocional y moral, asimismo se les ministraba liberación, se les enseñaba verdades bíblicas, se les dirigía, se les amaba y se les daba aceptación, celebraban sus victorias y se gozaban con ellos y lloraban también junto con ellos cuando tenían situaciones dolorosas. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 4:8-11 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así es que el área de apoyo emocional era muy importante. Yo creo que nosotros cuando estamos en esta área y tenemos contacto con los demás debemos aprender a distinguir cuando hay una necesidad emocional y darles una palabra de fe, una palabra de esperanza, darles una palabra de dirección, darles una palabra siempre que traiga sanidad a sus vidas. El segundo apoyo práctico es el financiero. La iglesia de Jerusalén tenía un programa y ayuda social a los necesitados. Hechos 2:44-45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4:34-35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Fíjese bien, se repartían a cada uno según su necesidad. Así es que cuando había una necesidad material eran capaces de compartir. Yo les comento en ocasiones, ¿tienes 2 paquetes de sopa? Bueno, tú puedes regalarle uno a aquel que no tiene. Yo creo que
entrar o incursionar en el apoyo financiero tiene que ver de acuerdo a nuestra posibilidad, hacerlo con gusto, hacerlo con alegría en nuestras vidas. Así es que el apoyo financiero era parte de los programas sociales de la iglesia, apoyo emocional, apoyo financiero. Este apoyo financiero también se ocupaba de las necesidades que había en las diferentes regiones cuando había pobreza, que venía una escasez por hambruna, por algunos motivos. En Hechos 11:28 al 30 dice: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Bueno, hubo una necesidad fuerte. Estamos en tiempos de necesidad, y yo creo que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos bendice. Y cuando nosotros nos proponemos también juntar despensas, hacer algo por los que tienen necesidad, bueno, es parte de lo que la iglesia puede dar como apoyo. Ministrarse unos a otros es en lo emocional, pero también es en lo financiero. Dentro del programa social, el apóstol Pablo nos da una orientación para sectores de la iglesia que están en necesidad. Así es que cuando hablamos de satisfacer necesidades financieras, nunca se tienen todos los recursos necesarios para ayudar a los necesitados, pero Pablo establece un principio para ayudar a las viudas o a la gente con necesidad. Podemos ver gente con mucha necesidad, pero el apóstol Pablo nos da una orientación muy especial. 1 Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Bueno, primero en 1 Timoteo 5:9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Así es que de 60 años en adelante, la iglesia adquiría un compromiso, ¿verdad?, de poder ayudar financieramente a estas viudas. Pero también la edad lo requería, pero era de edad avanzadas o gente enfermiza. En 1 Timoteo 5, 4 y 8 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Bueno, aquí están los parientes, ¿verdad? No se puede tomar una carga cuando la familia está. La familia debe hacerse cargo de sus familiares, que los parientes tomen la responsabilidad. Es importante que toda ayuda sea voluntaria y a la posibilidad de cada participante. Toda ayuda económica o en especie debe de manejarse con transparencia, con sabiduría, en las necesidades apremiantes, ya sean físicas o financieras. Apoyo emocional práctico, apoyo financiero práctico, pero ahora vamos con un apoyo práctico, el apoyo espiritual. ¿Cómo podríamos ejercerlo entre nosotros? Necesitamos aprender y practicar la administración espiritual en cada reunión. Tenemos que aprender a documentarnos. Tenemos que practicar con una actitud humilde, que se nos enseñe con algún detalle en la forma bíblica de la palabra, ¿sí? Ciñéndonos a los que nos van a aplicar la palabra, el orden. Hablamos de orden y estructura, ¿verdad? Y esto es muy importante porque luego alguien empieza a ministrar y empiezan a pasar cosas. Tiene que estar sujeto muy bien. 1 Corintios nos habla de aprender a usar estos dones en orden y en estructura. Dice 1 Corintios 12:31: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino es el amor. En 1 Corintios 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ministrar debe ser en el orden bíblico, con manifestaciones y milagros para la edificación del cuerpo de Cristo, pero dentro del orden bíblico. 1 Corintios 4, 32, 33 dice: porque podéis profetizar dos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14,
39:40 dice: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis celebrar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De qué está hablando Pablo? Del ejercicio de los dones. En caso cita el de lenguas y la interpretación de lenguas. Pero Pablo está hablando de un orden, y la iglesia es un cuerpo que tiene estructura y tiene orden. Así es que en lo espiritual tenemos que aprender a ministrar, y que las señales y las manifestaciones sean también, ¿verdad?, parte de ese ejercicio cada vez que nos reunimos. Que la palabra de verdad y estemos dentro del orden y la estructura bíblicos. Así es que esto es muy importante. Apoyos prácticos es emocional, financiero y espiritual. Nosotros podemos detectar la necesidad en la gente y ver cuál es el tipo de apoyo que necesitan y estar preparados para ministrar unos a otros, ya sea parte del cuerpo o sea gente que no conoce al Señor. Continuamos después de haber hablado del Espíritu Santo operando, ¿verdad?, con sus dones y su fruto en la vida de los creyentes, y después de hablar de la posibilidad que tenemos nosotros, sí, de un apoyo práctico en lo emocional, lo financiero y lo espiritual. Ahora vamos a estar hablando acerca de la integración y práctica de cada creyente. En cada área de crecimiento espiritual podemos practicar cualquiera de estas tres áreas. Practicar el apoyo es importante, es identificar la necesidad, ¿verdad?, de aquellas gentes con las que tenemos contacto. Y vamos a ver el proceso, sí, de avance espiritual en las personas. Cuando usted llega con alguien, usted tiene que detectar qué tipo de necesidad tiene la persona y tiene que ver su condición espiritual. Es muy importante que usted aprenda a discernir cuál es la condición, el punto, sí, donde se encuentra espiritualmente. Y vamos a darnos cuenta que nosotros, con las personas que hablamos, primeramente se inicia con el oyente. Son las personas que no han nacido de nuevo y necesitan el Evangelio, necesitan a Jesús. Y esa manera de compartir a Jesús con ellos puede darse en medio de pláticas de convivencia, puede darse con mensajes evangelísticos. Es gente oyente, nada más. Y la Biblia nos habla en Romanos 10:14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta gente necesita oír y creer. Así es que la fe viene por el oír, y esta gente necesita escuchar, porque ¿cómo van a creer en aquel en el que no han oído? Entonces es muy importante. La primera etapa en que la persona inicia, para que nosotros entendamos y que podamos ministrarles emocionalmente, financieramente o espiritualmente, pero esta persona necesita a Cristo urgentemente, necesita nacer de nuevo, y nuestras palabras hacia esa persona tienen que ser de evangelismo. Tenemos que llevarlos primero a Jesucristo. La siguiente tipo de persona es el creyente, aquel que ya aceptó a Jesucristo, aquel que está en el Señor y necesita los rudimentos y la doctrina de fe. En 2 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Este es el tercer tipo de persona. Al oyente, al creyente, vamos con el tercero, que es el discípulo. Necesita el bautismo del Espíritu Santo con urgencia, necesita aprender los principios de vida espiritual para que pueda madurar, necesita la capacitación para servir en el uso de los dones dentro del cuerpo de Cristo. Colosenses 2:6-7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así también habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Oyente, creyente, discípulo es el que acabamos de ver. El oyente necesita a Cristo, el creyente necesita doctrina y rudimentos, el discípulo necesita ya fundamentos de principios de vida espiritual que le ayudan a madurar, y finalmente vamos con el obrero o el que ha madurado. Un creyente maduro es al que se le pueden hacer encargos, se le puede poner gente bajo su responsabilidad, y según su área se le pueden dar más responsabilidades para que pueda él servir. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En 1 Corintios 14:26 dice: que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Esto es muy importante. Entonces, el servir
aquí es de corazón, oyente, creyente, discípulo y obrero. A estos podemos aplicar nosotros, ¿sí?, los principios prácticos y podemos ejercitar los dones como podemos ser efectivos con el fruto del Espíritu. Ahora, el servir es de corazón y voluntario. La gente informada, inspirada, enseñada y tocada por el Espíritu de Dios responde con gozo y libertad. Todo se debe hacer en grupo. Podemos compartir una palabra de fe, de aliento, de esperanza, compartir de lo que Dios nos da o de lo que tenemos a la necesidad de los demás. Enseñar verdades espirituales para que disfruten en sus vidas, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios. Cada miembro es un sacerdote en el nuevo pacto y cada miembro tiene un ministerio. Se necesita proveer un apoyo emocional en la coinonía, tener un programa social de apoyo económico. Se necesita apoyo espiritual con capacitación e integración en la práctica de los dones espirituales y ministerio para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Tenemos herramientas que podemos usar en la administración unos con otros. El apoyo práctico. Tenemos la oportunidad de distinguir el nivel de cada persona espiritual y poder ministrarles de acuerdo al punto donde se encuentran espiritualmente. Oyente, creyente, discípulo, obrero. Nosotros podemos ejercitarnos con toda libertad en los dones y usarlos en nuestras reuniones o cuando tenemos contacto con gente con necesidad. Y podemos estar también nosotros, seguir creciendo, ¿verdad?, en el carácter de Cristo con el fruto, sí, que el Espíritu Santo nos da en esa comunión con Él. Que el Señor les bendiga y estaremos próximamente hablando del sacerdocio del creyente en la administración unos con otros. Que Dios les bendiga.